porque dice, fíjate, el verso 2 dice así, el que anda, el que hace y el que habla. ¿Me escuchó? ¿Me escuchaste? O somos o no somos. El que anda, el que hace y el que habla. Y me llaman, quédate con esas palabras, el que anda, el que hace y el que habla. Dice, el que anda en integridad. Y tú estás viendo la película de cómo acaba. Y dices, mira, acaba así. Y tú ves el que hace justicia en su vida y cómo acaba. Y el que habla verdad en su corazón y cómo acaba. ¿Quién habitará en tu templo, Señor? ¿Quién será aquel? Mira, sabemos que la salvación es por gracia. No es porque tú hagas, no es porque tú hables, ¿vale? No es porque tú andes, es por gracia. Pero sí sabemos que el que recibe la gracia de Dios habla, hace y anda. Entonces, esos son los frutos que a ti te permiten ver cómo es. Dice, y ese habitará en el monte de Jehová. Y dice, verso 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando, escucha esto, en daño suyo, no por eso. Hay algunas versiones que dice, aquel incluso que habiendo empeñado su palabra, habiendo prometido algo, y luego, viendo que lo que dijo va en contra suya, aún así permanece en lo que dijo. ¿Me escucháis? Entonces, ¿qué manera, qué espíritu más alto es el que tenemos que tener? Oye, yo lo dije con mis labios, yo confesé con mis labios, yo lo mantengo hasta el final. Escucha, y ese es el espíritu que Dios espera de sus hijos. ¿El qué? Mira, si tú un día prometiste, si tú un día le entregaste tu vida al Señor por completo, si tú un día reconociste su señorío en tu vida, si tú un día le pediste perdón de tus pecados y te entregaste a Él con toda tu fe, si tú le prometiste voto al Señor, si aquel día le dijiste, lávame con tu sangre y seré limpio, Señor. Dice, y luego transcurre el tiempo y los años y dice, no puede decir, no, es que yo no sabía qué decía. Oiga, si tú le entregaste tu vida por completo, es por completo. Y Él pasa a ser tu Señor. Así, ¿no? Dice, y el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice, en un mundo tan cambiante, ¿no? Donde todo es buscar la manera de deshacernos. Dice la Biblia, el lazo del hombre son sus palabras. Mira, yo he conocido la historia de personas. Había una crisis y entraba una guerra y un hombre hizo operaciones con los países del este, operaciones financieras, y compró cierto material para su negocio, pero se equivocó en el valor y entonces puso una cantidad muy superior a la que él en realidad quería. El hombre la pidió y cuando le contestan de allí, bueno, que haga el pago, que ya estaba todo listo para enviárselo. Él dice, no, yo no pedí esa cantidad. Y entonces le muestran y le dice, mire, usted pidió esto. Nosotros ya lo hemos hecho y usted no se puede desdecir. El hombre cuentan que empeñó todo, porque él dijo, mira, si yo he dicho eso, empeñó los bienes que tenía, pidió dinero prestado a su familia. Fue a los bancos y pidió, y el hombre para cumplir con lo que él había puesto, y trajo el material y dijo, mira, esto se va a perder aquí, se va a pudrir. Resultó que de repente explotó, era un tiempo de guerra,
los demás proveedores, las demás empresas de su sector que querían proveerse de esto, no les llegaba el material y le llegó a él. Y cuentan, resumiéndolo mucho, que el hombre luego empezó a transar y a vender y se hizo multimillonario, todo por un error donde él mantuvo su palabra. Es como que Dios honra, ¿me escucháis? Entonces, las cosas que tú pones delante de Dios, yo le dije, yo cumplo, porque se lo dije a él, ¿no? Lo dije a Dios, ya está, delante de él. Fijaos si es firme, es que no hay quebranto alguno. Tengo el honor, tengo el inmenso honor de no haber hecho un divorcio en mi vida. Un honor. Mi compañero se hizo rico a mis costillas, ya lo es, pero ganó un dineral. Ni uno, jamás. Pues yo no sé si esas personas, que algunas no las conocía de nada, cuando hicieron su pacto y cuando uno firma y lo haces delante de Dios, y si tú prometiste delante de Dios y de estos testigos, eso es palabra firme, no hay más. No te queda otra que asumir lo que dijiste, ¿no? Y dice, verso 5, quien su dinero no dio a usura. ¿Sabéis lo que es la usura, no? Dice, no, si yo es dar, no le doy dinero a nadie, ni a usura ni a nadie. Dice, ¿sabéis lo que es usura, no? Aquellos que prestan bajo condiciones a veces draconianas, con un interés, prestándole al pobre y diciendo que tiene una necesidad urgente, y digo, no tengo para darle de comer a mis hijos, no tengo para esto, mira que me quedé y no puedo con esto, ¿y ahora qué? Y entonces dice, bueno, toma, te lo doy, pero me tienes que devolver el doble, y en 7 días. Y si son 14 será el triple, y así. Y entonces dice, no dio su dinero a eso, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará, ¿qué dice? Jamás. Y esto, como te decía antes, como el observador que estás viendo la conducta de alguien, tú estás viendo esa película y ves cómo acaba al final y dices, oye, el que hizo todo esto, resulta que al final no cayó. ¿Sí? Entonces, es como la palabra a nosotros nos instruye de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos ser y actuar. Y el verso 2 del Salmo 15 dice claramente, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, que dice en su corazón. Amén. ¿Cuánto le gustaría ser así? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. Bien, me gustaría que pudiéramos verlo en la vida de alguien. ¿Sí? Que podamos verlo de una manera práctica. Dice, oye, yo lo vi en la vida y tal cual, se cumplió así. Entonces, que sepamos que la palabra es verdad. Si la Biblia dice eso, yo lo creo a pie juntillas. ¿Lo crees? Vamos a Segunda de Reyes. Fíjate en esta historia, capítulo 20. Escuchaba a la persona que me llevó a los pies de Cristo, que el Señor lo usó a él para que yo pudiera conocer al Señor. Hoy es pastor, es de mi edad y tiene una palabra magnífica. Y él compartía acerca de esto, lo daba un sentido, y cuando yo le escuchaba lo que él hablaba, Dios me ministraba por otro lugar y hoy quería darle un giro diferente a lo que él decía, ¿no? Porque la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Segunda de Reyes, capítulo 20, y leeremos del verso 1 en adelante mientras lo buscáis. La verdad es que Cecilio Cigarvista es un predicador excelente, extraordinario. Dios le da mucha gracia, que lo siga haciendo.
muchos años para su gloria. Dice, Segunda de Reyes 20, verso 1 en adelante, dice, en aquellos días Ezequías, el rey, cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no. Mira, la figura del profeta en Israel era una figura singular. Esto no existía en otros pueblos. No existía. Dios llamaba de entre su pueblo a quien quería. Sin linaje, sin abolengo, sin trayectoria, sin nada. Llamaba al que quería, daba igual la tribu a la que pertenecieras, el oficio que tuvieras, si sabías leer o no sabías leer, si eras de alta alcurnia o no, si eras rico, si eras pobre, le daba igual. Dios por su gracia llamaba al que quería y le decía, a partir de hoy tu oficio será este. Y algunos se levantaban y decían, mira, yo ni soy profeta, yo ni vengo de familia de profetas, pero Dios te escoge a ti. Y gente, pues detrás de la yunta de los bueyes, gente que venían como Jeremías de familia sacerdotal. Dios se movía y decía, lo escogía para sí al que quisiera, sin mirar aquí ni DNI, ni edad, ni lugar de procedencia, ni cultura, ni nada. Por su gracia escogía al que quería. Y de repente lo nombraba su vocero y le decía, dirás lo que yo te diga. Y si vienen en contra tuya, te mantienes firme porque si no te haré quebrantar a ti. Y no había más. Eso era irrenunciable. Si Dios te llamaba, tenías que hacerlo. Y muchos decían, pero ¿cómo yo le voy a hablar aquí al pueblo? Y encima en el nombre del Señor. Y sabes, era juzgado, no como dice en el Nuevo Testamento, juzgar las profecías. Que si hoy alguien habla en lengua, dice que 2 o 3 hablen y los demás juzguen. Que no es juzgar al profeta, sino si lo que dijo venía del espíritu humano, de una calentura, o venía de Dios. ¿O de dónde venía? Entonces dice juzgar. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Si alguien se levantaba y decía, si ha dicho el Señor, y hablaba, y no se cumplía, o no era palabra de Dios, el tal moría apedreado. ¿Me escucháis? Entonces no era fácil. Y de repente se levanta Isaías, sabiendo todo eso, y va al rey y le dice, oye, prepara tu casa que te mueres. Déjalo todo listo, haz testamento, di quién te va a suceder, di cómo quieres que se hagan las cosas, cómo quieres el funeral de Estado, tienes que decirle a la gente así, y bueno, ordena tu casa, es eso, quién se va a ocupar de la economía cuando tú no estés, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro. Oh. Y te dice el profeta y la cara que te tiene que quedar. Estás listo. Y eso escucha él. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria que, ¿qué dice? Andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dice, cuando escucha la palabra del profeta, lo primero que hace, y se volvió y le dijo a Jehová. ¿No decía yo en el Salmo 15, los que hablan, los que hacen y los que andan? ¿Sí? Y dice que cuando escuchó eso, le dijo a Dios, los que hablan. ¿Y qué le dijo? Te ruego que hagas memoria. ¿Qué? ¿Qué? Andado. Delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y luego le dice, ¿y qué? Eso no es lo que decía el Salmo 15. El que habló, ¿no? El que anduvo y el que hizo. Y el rey cuando le dan la sentencia le dice, mira, le da el diagnóstico, le dice, mira, te vas. Dice que se planta delante del Señor, dice, y lloró con gran llanto, diciendo, Señor, examina mi vida. Mira que yo he hecho lo que me dijiste. Yo anduve de esta manera. Y dice el verso 4, y esto llama la atención, y antes que Isaías saliese hacia la mitad del patio, vino palabra de Jehová diciendo, vuelve.
sea, le da la palabra, le da la noticia, le dice, mira, Dios me dijo que te dijera esto, ¿eh? Lo siento mucho, rey, pero se te acabaron los días. Prepara tu casa, ordénala. Y me voy. Y cuando se va, a la mitad del patio de salida de palacio, de repente le dice, regresa. Regresa y dile. Tú imagínate que Dios te dé una palabra para alguien y tú vas y se la sueltas y cuando tú te montas en el coche, te vas y vas a mitad de camino, te dice Dios, regresa. Y ve y dile esto ahora. Y le dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Fíjate, le estaba diciendo, mira, que el Señor te dijo esto venía, que lo sepas, pero Dios te escuchó el clamor y ahora me dices que te diga que te va a sanar y que en 3 días, tú estarás en la casa del Señor. Estarás allí. Me dice que te diga esto. Y dice, verso 6, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David, dice mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. ¿Cuál? En otras palabras, él le decía a Isaías, mira, está muy bien lo que me has dicho. Y eso, cuando el Espíritu de Dios descendía sobre un profeta de Dios y hablaba en el nombre del Señor, era palabra segura, ¿sí? Pero tal era su inquietud en su corazón que le dice, no, mira, está muy bien las palabras que me has dicho, pero a mí dame una señal de que esto va a ser así, de que Dios me va a sanar y de que yo estaré a los 3 días en la casa de Jehová. Dame una señal. Entonces, iglesia, ¿cuántos alguna vez le han pedido una señal al Señor? Señor, si esto es tuyo, muéstramelo. Padre, si esto es así, dame una señal. Si esto es lo que debe hacer, muéstramelo. ¿No? Y entonces Dios ministra a su pueblo y Dios nos guía. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Dice, dame una señal. Y dice, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová. ¿Qué hará el Señor esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 días, 10 grados? ¿O retrocederá 10 grados? Me encanta la respuesta del Señor cuando habla por boca de Isaías, le dice, bueno, tú demandas señal, tú quieres una señal, vale, ¿qué quieres? Que el sol, el día, avance 10 grados hacia adelante o que el sol retroceda 10 grados hacia atrás. ¿Qué señal pides? Entonces no me contestéis, pero ¿qué pedirías tú? ¿Qué pedirías? ¿Que el día vaya para adelante o que el día vaya para atrás? Yo te voy a decir, como yo soy, a veces te puede fallar un poco la fe. Yo le diría, no, que el día vaya para atrás. ¿Por qué? Porque si me tengo que morir, tengo un día más de vida. ¿No? ¿No estaba enfermo? Dije, ¿qué señal me pides de que te voy a sanar? No, vamos para atrás. Como si yo fuera a nacer ahora. Pero vamos para adelante. No, que ya sé lo que me espera. No, vamos para atrás. ¿Qué señal le pedirías? Y dice, llama la atención eso. Dice, verso 10, y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Ezequías tenía poco conocimiento de astronomía o de física. Dice, ¿qué es más difícil? ¿Que avance el día
o que retroceda. Mira, yo desde mi óptica, perdonadme, pero yo lo veo igual de difícil las dos cosas. Dice, ¿cómo que de repente estamos aquí y estamos en el culto y tal? Y tú imagínate que ahora salgamos por la puerta y sean las 12 de la noche. A ver cómo le explico yo aquí a la gente que me ha alargado tanto. ¿Ah? No, pero que acabemos a la hora y salimos y de repente el día... No, o al revés. No, que salgamos por aquí por la puerta y ahora nos encontramos que son las 3 de la mañana. Y entonces, y fácil o difícil. Y entonces Ezequías entendía, no, que vaya para adelante, eso es fácil. Pero que el día vuelva atrás, eso es bien difícil. Y entonces le dice, ¿qué señal quieres? Y entonces Ezequías pide la difícil. Y mi pregunta es, ¿tú qué le has pedido al Señor para este año? ¿Lo fácil o lo difícil? ¿Qué señal le has pedido? ¿Qué le has pedido para este año 2025? Las cosas que, bueno, que pueden darse y puede llegar y a lo mejor el jefe me mira y me asciende porque mira esto y lo otro. ¿O le has pedido realmente lo difícil? Dice, ¿qué le hemos pedido al Señor, no? Escúchame, que el día vuelva para atrás, hoy lo sabemos, Ezequías entonces no lo sabía, pero la tierra gira alrededor del sol y tiene un movimiento de rotación y de traslación, ¿verdad? Y entonces tiene su giro y así como giramos alrededor del sol va avanzando el día, la luz y la noche, ¿verdad? Cuando los rayos del sol se dejan de ver, se hace de noche y cuando empiezan a ver, si se ven, son de día, ¿bien? Entonces gira así. Entonces lo que le estaba diciendo, no, ahora va a girar al revés y vamos a ir para atrás. ¿Y por qué me llama la atención eso? Dice, y eso es lo difícil. Porque hay veces que Dios detiene el ciclo natural de las cosas y te hace volver para atrás. ¿Me escuchaste? A veces estamos inmersos en una situación X que dice que pase ya. Y de repente Dios dice, no, mira, vamos a volver a empezar. Y va a volver a empezar tu día. Y va a volver a empezar este día. Y vas a volver a vivirlo otra vez. Y te manda para atrás. Y te vuelve otra vez a una situación especial. Otra vez a un recuerdo. Otra vez al cambio que tienes que hacer. Otra vez. Otra vez a una historia que dejaste atrás. Otra vez. ¿Qué es lo fácil? ¿Pasarlo así o tener que volver otra vez? Dice, pero estaba enfermo. Otra vez. Dice, ¿qué es lo fácil? Dice, y esto te será por señal de que yo estoy contigo y de que yo dije. ¿Qué quieres? Y dice, no, que vuelva para atrás, porque lo otro es muy fácil. Y dice, entonces, verso 11, el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. 10, ¿qué dice? 10, tal y como Dios lo había, tal y como Dios lo había dicho. Y acompáñame un momento a Génesis, capítulo 21. Y dice esto la palabra del Señor en el verso 1.
Dice, visitó Jehová a Sara como había, e hizo Jehová con Sara como había. ¿Era imposible? ¿Era imposible lo de Sara? Era imposible, ¿no? Estéril, pasado el tiempo de la edad, con la promesa que Dios le había dado, con lo que Dios le había dicho, que ella tendría un hijo. Pero dice, pero visitó Jehová. Y dice, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había. Entonces, ¿se cumplió lo que el Señor le dijo? Tal cual lo esperó. ¿Se cumplió en Ezequías lo que decía el Salmo? ¿Quién estará en el tabernáculo? ¿Quién estará en la presencia de Dios? El que anda, el que hace y el que habla. Y en este caso, el clamor de él dice, y le dijo a Jehová, y le habló y le dijo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia y haz algo. Y lo pidió. Y dice, mira que yo he andado y he sido íntegro en mi corazón. Así le hablaba. Y mira que yo he hecho todo cuanto me dijiste que hiciera, lo hice. Y entonces Dios tuvo misericordia de Ezequías. Y Dios habló. Mira, la palabra de Dios es firme. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la palabra de Dios es firme. Pero a veces titubeamos según la situación que uno vive. Sí, Dios me habló, pero Señor, dame una señal. Dame algo para que yo esté. Y ¿sabes cómo es el corazón del hombre? Dice, esta generación demanda señal, mas no tendrá más señal que la señal de Jonás, decía. ¿Verdad? La palabra de Dios es firme. ¿Cuántos lo creen? La señal de Jonás decía, mira, te voy a decir algo para que no te olvides nunca, ¿vale? No te olvides nunca de esta frase. A mí me la dijeron y no se me olvidó jamás. Nosotros creemos que a Jonás lo tragó un gran pez porque la Biblia lo dice. Si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó al gran pez, lo creería porque la Biblia lo dice. ¿Me escucháis? Entonces, si el Señor habló, la palabra se cumple. Tal cual. Dice, así que andemos, hagamos y pidamos al Señor con toda nuestra fe. Y luego, si en lo que tú pides cosa difícil te parece, deja que Dios haga. Y que Dios te lleve al punto otra vez, al punto exacto donde Dios te quiere. Y si tiene que retroceder para atrás, lo volverá a hacer. Es como decir, vuelves a empezar el día otra vez. Y dice que Dios le sanó. Y le concedió los 15 años más de vida. Y Dios fue fiel a su palabra, que sí, amén. Así que el Señor nos pueda hablar así, de esa manera. Nos pueda ministrar así. Amén. Le damos gloria a Dios por su palabra. ¿La crees? Pues mira, este año pídele señal, por difícil que te parezca, que Dios lo haga para su gloria. Ahora vamos a una parte importante, muy importante, que es el partimiento del pan y del vino. ¿Estáis preparados y preparadas para darle gloria a Él? Aleluya. Bueno, voy a pedir al equipo de Ujier si me puede acompañar.